Bien, muy buenas tardes, estimados apoderados, alumnos, profesores, encargados de convivencia escolar, psicólogas del establecimiento, profesores. Estamos dando inicio a esta jornada de ciberacoso que tiene como objetivo principal educar en torno a esta temática, que evidentemente cuando no educamos nos puede traer consecuencias sumamente lamentables. Es un tema que hoy debemos trabajar como comunidad escolar. La invitación está hecha para que puedan participar de las preguntas con los encargados de la actividad y sacar el máximo provecho de esta actividad que sin duda nos va a poder orientar en cuando estamos evidenciando una problemática como esta, podamos intervenir a tiempo y repito, no lamentar situaciones que en el fondo van en desmero a la formación de nuestros niños y jóvenes. Un abrazo gigante y que esta actividad sea exitosa y de mucho aprendizaje para todos los que participamos en ella. Adelante, don Axel. Muchas gracias, directora. Bien, muy buenas tardes a todas las madres, a toda la audiencia, padres, apoderados, ¿verdad? Estudiantes que están presentes hoy día, ya a nuestro equipo profesional que nos acompaña. Damos las gracias a esta bienvenida que nos brinda nuestra directora, ¿cierto? Quien está a cargo del colegio, de la unidad educativa. Y queremos comenzar, ¿cierto? Contextualizando con esta jornada, ya ¿a qué obedece la planificación de esta jornada en particular? Tiene que ver con, en este caso, una de las acciones que están marcadas en el plan de gestión de convivencia escolar, que es el plan en el cual están contenidas todas las acciones que se desarrollan en el área de convivencia escolar, ¿ya? Quien les habla, ¿cierto? Es el encargado de convivencia escolar, Axel Payafilo Pablas. Ahí está mi nombre para los apoderados que todavía no nos conocen, apoderados que se vienen incorporando a nuestra comunidad educativa, ¿ya? Y parte de estas acciones, ¿cierto?, que están enmarcadas en el plano formativo, tienen que ver con eso, tienen que ver con actividades, ¿cierto?, jornadas de reflexión que están dirigidas a diferentes actores de la comunidad educativa. Hoy día nos corresponde, ¿cierto?, reunirnos principalmente con las madres, padres y apoderados, que es fundamental el vínculo que debe existir por parte de este estamento con la unidad educativa, ¿verdad? Porque se realiza un trabajo en conjunto. Sin la presencia de los padres, madres y apoderados, es imposible llevar a cabo, ¿cierto?, un proceso educativo integral con sus hijos e hijas. Ya la escuela trabaja de manera complementaria al trabajo que hacen ustedes como padres, formadores, ¿cierto?, cuidadores de sus hijos e hijas. Por lo tanto, esta jornada está marcada en ese trabajo, en esa alianza fundamental, ¿ya?, que debe existir en la escuela, y por eso también es fundamental la participación de todos ustedes hoy día en esta jornada, enmarcando, ¿verdad?, esta actividad de reflexión ya con el objeto de entregar herramientas a nuestros apoderados para que también estén en conocimiento de las formas de proceder ante este tipo de situaciones. El ciberacoso no es un tema que esté exento a las escuelas, ninguna escuela está exenta de este tipo de problemáticas, por lo tanto todos deben saber cuáles son los protocolos, cuáles son las formas en que se presenta este fenómeno, ¿ya? Cuál es la manera de actuar al respecto, cómo los colegios deben proceder, ¿cierto? Y cuál es la normativa a la que se apela al momento de enfrentar una situación como esta. Por lo tanto, damos inicio a este primer webinar, ¿ya? Ciberacoso, violencia escolar y los peligros del mundo virtual. Bienvenida a todos y todas. Bien, el objetivo de esta jornada, como les comentaba, es sensibilizar a nuestra comunidad de madres, padres y apoderados acerca del fenómeno del acoso y ciberacoso, ¿cierto?, relacionado como fenómenos de violencia escolar en nuestro contexto educativo, entregando las herramientas de detección y actuación oportuna, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que esta acción se instala en este año 2021, considerando también el contexto de modalidad virtual en el que estamos trabajando. Por lo tanto, es fundamental que hoy día la escuela también se replantee en base a todos los desafíos que tenemos, producto de la pandemia, producto de todos estos cambios que hemos vivido, ¿cierto?, en el periodo del año 2020, y esta acción webinar, ¿cierto?, hoy día la estamos iniciando, que es parte de nuestro PME, parte de nuestro plan de mejoramiento educativo, y por ende, esta acción, ¿cierto?,
busca instalar una serie de otros webinars, ya que vienen también asociados a otras temáticas y a otras unidades que trabajan en la escuela. Por lo tanto, el objetivo de este espacio es constituir un lugar en el cual nosotros podamos desarrollar conocimientos, contenidos, ¿cierto?, específicos. Si una unidad demanda, ¿cierto?, un espacio y generar un webinar de aprendizaje exclusivo para los estudiantes, lo vamos a hacer de esa manera porque esta es una acción de las cuales, ¿cierto?, se desprende todo el trabajo de modalidad remota y que la escuela debe seguir funcionando en el contexto en el que estamos, ¿ya? Todo el sistema se ha adaptado a esta modalidad remota. Para comenzar, quiero plantear, ¿cierto?, esta noticia que la pudimos ver, ¿cierto?, en marzo, en el mes de marzo, ya una indignación general por una situación que se dio por la muerte de una joven, ya una adolescente, en este caso producto de la problemática que se desencadena a partir de una situación de ciberacoso, ¿ya? Esta situación se dio en Francia, ya donde una menor, ¿cierto?, víctima de acoso escolar, termina muerta, ¿ya? Tras, ¿cierto?, un incidente de violencia, ¿ya? Violencia que se desprende de estas dinámicas, de estos fenómenos cuando no son abordados de manera correcta, de manera oportuna, cuando en el fondo no hay luces para poder detectar una situación como esta, ocurren terminando ciertos fenómenos y lamentablemente noticias como esta, ¿verdad? Esta situación no es ajena a nuestra realidad nacional, ¿ya? Esto ocurrió recientemente, por eso el contexto de la noticia, pero no quiere decir que acá en Chile, ¿cierto?, nuestra realidad no se den estas problemáticas, muy por el contrario, tenemos casos también emblemáticos al respecto, hay fundaciones que trabajan hoy día toda la problemática del ciberacoso producto de hechos puntuales que han sido igual de lamentables como la muerte de esta joven. Por lo tanto, hoy día el objetivo de presentar esta noticia como detonante, ¿verdad?, de esta jornada, es en el fondo mostrarles, ¿cierto?, a ustedes como padres, madres y apoderados que a veces una situación de ciberacoso puede ser muy silenciosa, pero nuestros hijos pueden estar enfrentando esta realidad hoy día y nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿ya? ¿Qué nos dice la Superintendencia de Educación al respecto, ya, frente a los hechos de denuncias por ciberacosos, que nos entrega algunos datos, ya? Nos entrega alguna información en el mes de marzo de este año, ya respecto al panorama de denuncias recibidas durante el año 2020, ¿cierto? Considerando que el año 2020 fue un año en modalidad virtual, en el cual se dieron otras dinámicas, ¿verdad? Anteriormente a esto también la problemática del ciberacoso se daba en las escuelas, sin embargo, cuando hay una modalidad presencial de trabajo, las dinámicas cambian totalmente, ¿verdad? Porque tenemos los conflictos muchas veces a la vista de nuestros profesores, ¿cierto? Porque estamos trabajando todo el día en las salas de clase o porque estamos lidiando en el patio durante los recreos con los jóvenes, por lo tanto, la dinámica comienza a cambiar y el fenómeno del ciberacoso se comienza, ¿cierto?, a aumentar de manera progresiva en el tiempo, ¿cierto?, indicando una tendencia de aumento, que acá la Superintendencia de Educación, que es el órgano en el fondo que recibe todas estas denuncias, ¿ya?, de padres, madres y apoderados, ¿cierto?, por situaciones que se dan en las escuelas, en el fondo nos entrega estos datos. Dice que en el 2019, si en el 2019, cuando todavía era la modalidad presencial, 14 de cada 100 denuncias de maltrato físico y psicológico, ¿cierto?, se daban en esta dinámica, ¿ya?, entre estudiantes que estaban relacionadas con ciberacoso. A diferencia del año 2019, tenemos que en el año 2020, ¿cierto?, el año pasado, cuando cambia la modalidad remota, hay un aumento, ¿cierto?, en cuanto a las denuncias por ciberacoso de 26 de cada 100, en este caso, denuncias. Sí. Sí, por favor recordar a todos los participantes en virtud del tiempo de nuestro expositor, en virtud también de la participación de todos los que estamos acá convocados, silenciar los micrófonos. Estoy señalando acá un mensaje por chat. Al costado izquierdo hay unos audífonos para que activen el audio, no así el micrófono, porque si generamos ruido ambiental, lamentablemente no vamos a poder escuchar bien la presentación. Favor, colaborarnos con ese aspecto.
Él puede mutearnos. Gracias, Carolina, por la intervención. Eso es fundamental que para poder en el fondo recibir, ¿cierto?, todo el análisis, la reflexión que se va a desprender de esta jornada, puedan tener los micrófonos en silencio y en el fondo, cuando haya una pregunta, cuando haya alguna intervención, se puede solicitar a través del chat, ¿verdad? Y acá nuestra psicóloga también que nos está colaborando, Carolina Muñoz, va a poder canalizar esas preguntas para el momento que viene, ¿cierto?, específico en esta jornada para eso, donde hay dudas, donde hay resolución de preguntas en este caso y todas las interrogantes que les puedan surgir a partir de esta jornada. Entonces, como les decía, vemos, ¿cierto?, que hay una tendencia en aumento respecto a las denuncias de ciberacoso y que en el fondo esa dinámica igual era esperable en el fondo al cambiar la modalidad de trabajo presencial a la modalidad virtual. Y esto se ve, ¿cierto?, en las denuncias recibidas en la Superintendencia de Educación. Tenemos, por otro lado, ¿cierto?, los datos que presenta la encuesta nacional sobre ciberacoso. ¿Ya? Esto es elemental porque en esta encuesta que en el fondo está emanada desde el gobierno, ya que es una encuesta que corresponde a un estudio de percepción de jóvenes entre 15 a 29 años que se aplicó en este periodo del 22 al 26 de diciembre del año 2020, en el fondo se busca establecer posibles relaciones entre el ciberacoso y las tendencias depresivas, ¿cierto?, los patrones de uso de redes sociales y el perfil sociodemográfico de los estudiantes, en diferentes contextos de nuestro, sí, ¿cierto?, de este territorio y en este caso de las escuelas, ¿cierto?, contemplando toda su diversidad, ¿ya? Ese es el universo de estudiantes los cuales fueron consultados al respecto y se aplica un instrumento de encuesta, la cual ahonda o profundiza, ¿cierto?, en varios temas relacionados al ciberacoso, pero también, ¿cierto?, vinculándolo a, en el fondo, el desarrollo de tendencias depresivas, ¿cierto?, y la forma en que utilizan los jóvenes las redes sociales hoy en día, que tiene que ver mucho con esta dinámica de ciberacoso. Acá está el link de la encuesta, ya ustedes pueden acceder de esta misma manera, y aquí se presentan todos los datos, se presenta en el fondo el comunicado que tiene que ver con la presentación de datos, pero también hay infografía interactiva al respecto con la cual ustedes pueden interactuar, ¿ya? En este caso, acá se presentan los datos de ciberacosados, ciberacosadores y los testigos de ciberacoso, ¿ya? En relación a sus redes sociales, en relación a diferentes tópicos que en el fondo van dando muchas luces para el análisis de esta jornada que hoy día estamos presentando. Por lo tanto, es fundamental que ustedes también como apoderados puedan acceder a esta encuesta que, como les digo, es representativa porque implica, ¿cierto?, un carácter nacional, ya es una encuesta que es emanada por el Ministerio y la Secretaría General de Gobierno, ya, en colaboración con la Universidad del Desarrollo y la Facultad de Psicología, la Fundación Cathy Summer, que ahí está, que a propósito de esa fundación emerge a partir de un caso similar al que se planteaba en la noticia de la joven que fue, en este caso, de la joven muerta en Francia, producto de una situación de ciberacoso. Esto es una realidad que se dio también acá a nivel nacional, de una joven que en situaciones similares decide terminar con su vida producto del ciberacoso. Y a partir de eso, sus padres, junto con gente que obviamente quiere trabajar en pos de terminar, ¿cierto?, y prevenir el ciberacoso, levantan esta fundación y levantan una serie de acciones acompañadas, ¿cierto?, con un plan de trabajo para desarrollar esta prevención en las escuelas, ¿ya? Para volver en el fondo a los datos que presenta esta encuesta, en el fondo, ¿qué es lo interesante de esta encuesta? Nosotros, y yo les dejé el link recién, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo interesante y cuáles son los datos que a nosotros nos interesa en el fondo relevar de esta encuesta? Tenemos acá lo siguiente. Bueno, los datos primero de la encuesta sugieren que existe una relación clara, ya, entre ser víctima de acoso y presentar sintomatología depresiva, ya. Esto obviamente puede ser materia de investigación académica, tanto en el área de psicología como en el área de educación, por ende, considerando el espectro, ¿cierto?, de población que se encuestó, hay una relación clara y directa a propósito de la sintomatología que se presenta cuando hay casos de ciberacoso, ¿ya? Las respuestas de adolescentes jóvenes entre 15 y 29 años, ¿ya?, que en el fondo se formulan a partir de un cuestionario específico al cual ustedes pueden acceder en el link que presenté, dan cuenta, ¿cierto?, y son indicativas de que al momento de que se aplica la encuesta en diciembre del año 2020, el 33% de los
jóvenes, alumnos, ¿cierto?, que fueron encuestados presentaban síntomas indicativos de un trastorno depresivo mayor y el 11% de un trastorno depresivo menor. Esto es sumamente considerable porque cuando los apoderados, ¿cierto?, no alcanzan a detectar ciertas situaciones y esto se presenta de manera silenciosa, todas estas, en el fondo, dinámicas o sintomatologías que empiezan a presentar los adolescentes, ya pueden terminar, ¿cierto?, en hechos lamentables. Por eso es necesario que nosotros seamos capaces de reconocer, identificar cuáles son los indicadores que nos entregan nuestros hijos, hijas, ¿cierto?, al momento de presentar una sintomatología en particular, o nosotros como apoderados seamos capaces de detectar, ¿cierto?, qué es lo que le está pasando para tomar acciones oportunas. Las emociones más comunes con las que las personas asocian el acoso virtual son la rabia, el miedo, la ansiedad y la depresión, ¿ya? Recuerden que es una encuesta de percepción, por lo tanto no solamente se miden datos estadísticos duros, sino también miden aspectos que son cualitativos, que a veces no se pueden medir con un instrumento que solamente entrega números, sino también en el fondo nos da aspectos que son de carácter en el fondo más subjetivo, ¿cierto?, asociados a las percepciones de las personas. Las emociones positivas como la alegría, el placer y la tranquilidad aparecen en último lugar con porcentajes relativamente bajos, ¿ya? Recordando que hay una asociación directa entre el ciberacoso y la sintomatología depresiva. Ignorar lo que está pasando, estas son todas conclusiones del estudio, ya estamos haciendo relación a este estudio que en el fondo está emanado por la Secretaría General de Gobierno. Ignorar lo que está pasando, decirle al victimario que se detenga y autoinfligirse daños, ya, son las reacciones más comunes declaradas por parte de quienes han sido acosados virtualmente. Esto no es menor, ya, por lo menos hasta cuando teníamos modalidad presencial en la escuela, nosotros hemos podido observar casos de estudiantes que se autoinfieren cortes en los brazos, ¿cierto? U otras situaciones ya. Hoy día existe un protocolo de prevención del suicidio adolescente que está contenido en nuestro reglamento interno y en el fondo esa es una muestra clara, un indicador claro de que algo está pasando, ¿ya? Si usted como madre, padre o apoderado está viendo que pasa eso, ¿cierto? Hay que tomar acciones inmediatas, ¿ya? Porque en el fondo esas ideaciones suicidas que tienen los jóvenes no son porque sí, no son casuales ni son al azar, ¿ya? Ocurren por algo y hay que buscar en el fondo cuál es la causa. Y muchas veces la causa, como en este estudio nos entrega algunas luces, está asociada a situaciones de ciberacoso. No en todas las causas, pero en gran parte de las causas está asociada al ciberacoso. Por último, tenemos, ¿cierto?, que contrasta con porcentajes bajos de reacciones asociadas a pedir ayuda, es decir, los jóvenes se niegan a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ven en esta opción, ¿cierto?, que podrían ser, ¿cierto?, razones para que las víctimas tomen algún tipo de represalia, es decir, factores de riesgo y de vulnerabilidad a ser agredidos nuevamente por sus agresores. Tanto las víctimas como los testigos, ¿cierto?, tienden a usar Facebook de manera prioritaria, ¿cierto?, o con mayor énfasis, con mayor participación en esa red social que en otras, para ejecutar, ¿cierto?, cualquier situación de ciberacoso en contra de una víctima, ¿ya? A diferencia de otras redes sociales que adquieren menor protagonismo, ¿ya? Esas son como luces que nos entrega este estudio y que hoy día las ponemos a disposición, ¿cierto?, para ir desarrollando el análisis que viene a continuación. Vamos a la definición teórica de lo que es el ciberacoso, ¿ya? ¿Qué se entiende por ciberacoso? Ciberacoso, ciberbullying, ¿ya?, tiene que ver con un acoso virtual. Cuando hablamos de acoso estamos hablando de violencia escolar que se da en un periodo sostenido de tiempo, ¿ya? Pero cuando hablamos de ciberbullying, ¿ya?, estamos hablando del uso de medios digitales para ejecutar esa violencia, para molestar o acusar a una persona mediante ataques personales, ¿cierto?, divulgación de información confidencial o falsa, publicar contenido negativo, perjudicial, ¿cierto?, o cruel sobre otra persona y compartir información personal privada sobre alguien más provocándole una humillación o una vergüenza, ¿cierto?, que es presenciada por el resto de los integrantes de la comunidad educativa, que es intencionada, ya malintencionada. En ese sentido, cuando se habla de ciberacoso, estamos hablando de ese fenómeno, ¿ya? Es un fenómeno que deja registro, pero que también provoca una afectación directa a la persona que está siendo víctima de ese acoso, ¿ya? La fuente de esta
de esta definición está emanada desde el Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Cuáles son las características del ciberacoso? Ya tenemos acá varios elementos. Tenemos en primera instancia que es un acto deliberado, como les decía, un acto con intención, con el que se busca hacer daño a otra persona, ¿ya? La víctima sufre daños psicosociales, ¿ya? Psicológicos, ¿ya? Físicos, cuando se trata de la modalidad presencial, académicos, porque obviamente todo esto impacta en el rendimiento del estudiante, ¿cierto? Impacta en sus notas, ese otro indicador que nos da luces, ¿cierto?, de que algo está pasando cuando a los jóvenes que tenían un buen rendimiento académico, que cumplían con buenos aprendizajes, ¿cierto?, empiezan a sacarse malas notas, empiezan a faltar a clases, ¿cierto? El ausentismo escolar es otro indicador. Por lo tanto, empieza a haber una desmotivación del estudiante, que son todos daños provocados por los agresores, ¿ya? Tenemos el uso de medios digitales para agredir o acosar a la víctima, y hoy día tenemos una variedad y diversidad que vamos a ir viendo en la lámina que viene a continuación. Conductas repetidas y mantenidas en el tiempo, eso es fundamental. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Porque no todas las situaciones constituyen ciberacoso o acoso escolar u hostigamiento escolar, ¿ya? Cuando hablamos de acoso u hostigamiento o ciberacoso, estamos hablando de algo que es sostenido en el tiempo, ¿ya? Que es permanente, ¿ya? No estamos hablando de un hecho aislado que ocurrió una vez, porque si hablamos de ciberacoso, esto tiene que ser entendido en un periodo de tiempo determinado, prolongado, y donde puede existir obviamente una vinculación de acoso físico en la vida real, o sea, el temor siempre va a estar, por lo menos de parte de las víctimas, a ser violentado por parte de sus agresores, ¿ya? Esas características y ese esquema, ¿cierto? También nos entrega, hay una fuente que es Gil Fandos, de la Universidad, ¿cierto?, de Zaragoza. En este caso son referentes teóricos para establecer las características del ciberacoso. ¿A través de qué formas o medios se puede presentar el ciberbullying? Y aquí tenemos un amplio espectro de situaciones, plataformas, cierto software que hoy día los jóvenes están empleando, que es necesario que los apoderados, madres y padres conozcan, porque en el fondo, en ese espacio virtual es donde se están dando estas dinámicas. Y muchas veces, si nosotros no conocemos cómo funciona Facebook, cómo funciona Twitter, cómo funciona Instagram, difícilmente vamos a saber qué es lo que está pasando con nuestro hijo o hija. Permiso. Por lo tanto, es fundamental, ¿cierto?, tener una idea o un panorama de cómo se están dando las cosas en ese escenario, ¿ya? ¿Y cuál es la tipología de este ciberacoso? Es decir, cuáles son los tipos de violencia, de cómo se va a presentar este ciberacoso. Aquí la encuesta nacional que se aplicó y que yo les presenté hace un momento atrás también nos entrega luces al respecto, ¿ya? Tenemos que un 68,27% ya de los encuestados, que no es una muestra menor, ya es una muestra bien amplia y representativa, y ahí tenemos acosadores, acosados y testigos de acoso. Un 68,27% declaró, ¿cierto?, que utiliza Facebook para, en el fondo, este tipo de dinámica o este tipo de fenómenos de violencia escolar. Un 8,73% declaró que lo ha visto, ha sido testigo o ha sido víctima o ha sido victimario de ciberacoso a través de Instagram. A través de YouTube tenemos un 8,32%, ¿cierto? A través de juegos virtuales, ya que son en el fondo donde hay presencia de multijugadores, ya más de un jugador, que son en línea y que en el fondo también se generan dinámicas. En el fondo ahí tenemos un 5,72%. Tenemos otro 5,45% a través de WhatsApp. Tenemos la red social YOLO, que también es una red social relativamente nueva, que permite fundamentalmente enviar mensajes anónimos a personas ya que adhieran a esta red social y que en el fondo ha tomado como harto protagonismo en relación al tema del ciberacoso. Ha sido una red social bien criticada al respecto, porque obviamente al permitir enviar mensajes anónimos a personas que no son tus contactos, se puede prestar para cualquier tipo de dinámicas como esta, que es un 2,17%. En TikTok, que es otra red social también que se ha popularizado bastante, y sobre todo en el contexto de pandemia, tenemos 0,79%, ¿ya? F3, que es una aplicación derivada de Instagram, tenemos que también es la misma dinámica de YOLO, que permite enviar mensajes o encuestas o generar preguntas, ¿cierto?, a la audiencia,
pero de manera anónima a la persona que es administradora de la cuenta tenemos 0,33%, y por último Twitter 0,22%. Es decir, hoy día, y de hecho yo creo que en este espectro de redes sociales falta consignar bastantes otras plataformas que hoy día se están empleando para este tipo de dinámicas que es el ciberacoso. Por lo tanto, ustedes como apoderados deben estar al tanto, primero de que existen estas redes, primero de saber cómo funcionan, ¿cierto? Involucrarse, cuáles son los contenidos que están subiendo sus hijos e hijas a este tipo de redes, qué es lo que están recibiendo también como contenidos, ¿ya? Y en el fondo tener una dinámica de comunicación con los estudiantes. Eso es fundamental, porque de esa manera, teniendo confianza con nuestros hijos e hijas, nos va a permitir en el fondo establecer una comunicación fluida, lo que nos va a permitir, ¿cierto?, ir viendo y poder evaluando qué es lo que va pasando con su estado de ánimo, con su socialización con sus compañeros y sus pares. En el fondo, nos va a permitir llevar a cabo un proceso adecuado e íntegro. Respecto a los tipos de violencia escolar, ya tenemos que citar también a la Política Nacional de Convivencia Escolar, que es nuestro marco, ¿cierto?, normativo superior, que está emanado desde el Ministerio de Educación, y que en este marco normativo, ¿cierto?, en los cuales está basado, por ejemplo, nuestro reglamento interno de convivencia escolar, nuestro plan de gestión de convivencia escolar, define tipos de violencia ya que se dan en las escuelas, tipos de violencia que en el fondo eh, constituyen, ¿cierto?, las maneras o las formas en las cuales se presenta esta violencia escolar, ¿ya? En primera instancia tenemos la agresividad, ¿cierto?, que es una forma o una conducta observada en los estudiantes. A veces, obviamente, la dinámica presencial es mucho más fácil observar esto porque obviamente es una comunicación personalizada y directa con el estudiante. Hoy día las redes lo que nos imposibilita es tener esa comunicación directa. Muchas veces, ¿cierto?, en la clase no sabemos cómo están, a veces al no encender las cámaras, los estudiantes no podemos ver sus rostros, no podemos ver qué es lo que están sintiendo muchas veces, ¿cierto?, qué es lo que están expresando con su lenguaje no verbal. Entonces, o incluso lo que piensan respecto a un contenido de una clase o a un conflicto, la manera de solucionar un conflicto. Por lo tanto, la agresividad es una de las formas que principalmente aparece en la modalidad presencial, pero que es una conducta de violencia escolar, ¿ya? Es una forma de reaccionar ante un conflicto de mala forma, ¿ya? Tenemos, por otro lado, las agresiones físicas, que ya constituyen, ¿cierto?, un hecho de violencia concreto, que no necesariamente son acoso escolar, porque recuerden que el acoso debe ser sostenido en el tiempo, ¿cierto? Si hay una agresión física un día, ¿cierto?, y ese hecho quedó ahí, ¿cierto?, y no se volvió a repetir durante todo el año escolar, eso no es constitutivo de acoso. A diferencia si ese hecho de violencia ocurre una semana, 2 veces a la semana, cada 4 veces al mes, entonces, y en el otro mes se vuelve a repetir la misma dinámica, ahí sí estamos hablando de un acoso escolar, ¿ya? Porque estamos hablando de un periodo sostenido en el tiempo. Por otro lado, tenemos otro tipo de violencia que establece la Política Nacional de Convivencia, como lo es la violencia social, es decir, cuando a esta dinámica de acoso, ya que es de carácter presencial, ¿cierto?, se suman terceras personas, se suman terceros individuos, que muchas veces son testigos de ciberacoso, testigos pasivos o testigos activos, como se denomina. El testigo pasivo es quien observa, no hace nada al respecto, ¿cierto?, pero también omite la situación, es decir, no informa a sus profesores, no informa a sus pares que algo está pasando, pero sabe y se transforma en un cómplice de la situación. Y está por otro lado el testigo activo, que es este estudiante o este estudiante que en el fondo genera la dinámica de acoso escolar con una intención, se suma a la práctica, ¿cierto?, del agresor en particular, y en el fondo también aporta elementos que van sumando esta dinámica y en el fondo van generando esta agresión y esta afectación emocional al joven o al niño o niña agredida, ¿ya? Esa es la violencia social, cuando se suman otros actores al respecto. Tenemos la violencia psicológica o emocional, que esto es parte de la afectación propia, ¿cierto?, de una persona que es víctima de acoso escolar, ¿ya? Y esta violencia psicológica, como vamos a ver más adelante, se puede presentar de diferentes maneras. Tenemos el acoso escolar, que es propio de las dinámicas presenciales, y la violencia contra la infraestructura o los espacios escolares, que es otro tipo de violencia que establece en el fondo la Política Nacional de Convivencia y que también está tipificada dentro de esa normativa. Y en el fondo ese tipo de violencia es la que a veces se presenta a partir de conductas de agresividad en los estudiantes.
¿ya? Y el ciberacoso, obviamente, que es el tema que nos convoca a esta jornada, que es cuando este acoso escolar presencial se traslada a un mundo virtual, se traslada a un mundo que es mucho más difícil controlar, que es mucho más difícil percibir, pero que en el fondo hoy día es mucho más latente, sobre todo considerando la dinámica de modalidad virtual que estamos desarrollando. Hasta acá se va entendiendo, ¿sí? Si hay dudas, las pueden consignar, como les decía, en el chat, y las vamos canalizando en el momento, al término de esta jornada, que hay un espacio para las dudas de los apoderados. Ya, acá vamos anotando todo y vamos tomando atención al respecto. Continuamos. ¿Cómo detectar si mi hijo o hija está siendo víctima de bullying, está siendo víctima de acoso escolar, ya, está siendo víctima de ciberbullying? ¿Ya? ¿Cuáles son en el fondo los indicadores de alerta que yo como papá, que yo como mamá tengo que tener al principio, ¿cierto? Y saber darme cuenta, saber detectar. Primero tenemos, ¿cierto? Una inasistencia a clases, ¿ya? Un ausentismo escolar que primero comienza, ¿cierto? De manera intermitente, ¿ya? El alumno empieza o la alumna empieza a faltar un día, 2 días a la semana, a veces son el mismo día en la semana, un día viernes, un día lunes, ¿cierto? Y después esta dinámica empieza a ser crónica durante el año escolar y ese ausentismo se transforma en una situación grave, porque obviamente un alumno que no asiste a clases es un alumno que no está aprendiendo, ya partiendo de la base, pero ese ausentismo no es porque sí, ese ausentismo tiene que tener una causa. Y nosotros como escuela somos factores protectores y tenemos que lograr detectar cuál es esa causa y encontrar la razón, y para hacer eso tenemos que hacer una serie de intervenciones. Por lo tanto, el primer indicador que nos da luces al respecto es la inasistencia a clases. Tenemos, en segunda instancia, y que ya lo mencionamos, el descenso del rendimiento escolar. ¿Ya? Tenemos una baja en las calificaciones, una baja en los aprendizajes, ¿cierto? Hay dificultades de concentración por parte de los alumnos que son víctimas, ¿ya? Sentimientos de culpa muchas veces, y esto es totalmente visible en el estado anímico de los jóvenes que están pasando por una situación de acoso. Apatía, ¿ya? No hay en el fondo esta capacidad, en este caso, de empatizar con otros seres, ni las ganas tampoco de socializar, ¿ya? Se vuelven seres apáticos, seres que en el fondo se aíslan, ¿ya? Y en el fondo se aíslan de la realidad social en la que están inmersos. Por lo tanto, hay síntomas depresivos que corresponden, también como lo reflejaba el estudio, la encuesta nacional que se aplicó, síntomas depresivos, de ansiedad asociados, irritabilidad, insomnio, pesadillas, falta de apetito, ¿cierto? Problemas gastrointestinales muchas veces asociados, ahogos, mareos, dolor de cabeza, inquietud, nerviosismo, pesimismo, etcétera. En este caso, como los estudiantes, ¿cierto?, sienten culpa y muchas veces se sienten culpables porque el agresor, al generar una violencia psicológica en la víctima, ¿cierto?, en el fondo también está generando toda una dinámica de conductas en la víctima, ¿ya? Y esa dinámica de conductas y esa afectación emocional muchas veces hace que este alumno que es víctima se sienta culpable de su propia realidad. Es decir, yo soy el culpable de que me hagan este ciberacoso, de que me hagan bullying todos los días. Entonces empieza también a tener conductas evasivas, ¿ya? Al respecto, huidas al respecto, encontrando, ¿cierto?, una vía de escape para esta problemática, ¿ya? No enfrentar la situación, y por eso también la dinámica de no querer informar a una autoridad, no querer informar a su profesor de lo que está pasando, también por miedo a represalias, ¿ya? Ese miedo puede generar síntomas de pánico, ¿cierto? Aislamiento, indefensión, ¿cierto? Negación de los hechos e incongruencias. Cuando un alumno se le pregunta por esta situación o hechos relacionados con el ciberacoso, muchas veces niegan la situación por miedo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, no juzgarlo a primera vista, ¿cierto? Porque son herramientas que en el fondo nosotros vamos a tener como papás, mamás, ¿cierto?, para poder visibilizar que algo está pasando, que algo no está bien en la conducta de nuestros hijos e hijas, ¿ya? Por lo mismo no podemos juzgarle y decir, no, pero cuéntame, no tengas miedo, porque eso es una reacción natural en las personas que son víctimas de acoso escolar, ¿ya? Y respuestas emocionales que son extremas, como por ejemplo llantos incontrolados, ¿cierto? Tenemos crisis que a veces se generan y que en el fondo hay que trabajarlas con la contención adecuada, contención emocional y afectiva adecuada de quienes son las figuras, en este caso, afectivas directas, padres, madres, hermanos, ¿cierto? Y familiares.
Así como hay un perfil de víctima de acoso escolar, también tenemos un perfil de agresor de acoso escolar, ¿ya? ¿Cómo detectar si mi hijo o hija está siendo victimario de bullying? Porque recuerden que no todos los hijos e hijas son víctimas de bullying. También tenemos la realidad paralela, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nuestro hijo es victimario de bullying? Él está generando una dinámica de bullying y una afectación a otro estudiante. Eso también tenemos que problematizarlo. Y en ese sentido, como padres y apoderados, ¿cierto? Tenemos que ser capaces y totalmente responsables a la hora de detectar una situación como esta, porque en el fondo nosotros estamos educando a nuestros hijos para que sean sujetos que vengan a aportar a la sociedad, sujetos que tengan un pensamiento crítico, que sepan colaborar, que sepan trabajar en equipo. Y si mi hijo está generando una dinámica como esta, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de entregarle las herramientas y también capaz de intervenir a la hora de darme cuenta que esto está sucediendo. Porque no puedo permitir que en el fondo se genere una afectación al hijo de otro padre y madre. A nadie le gustaría que su hijo pase por una situación como esta. Por lo tanto, si mi hijo está siendo victimario de bullying, también hay otros indicadores de alerta. Y aquí tenemos agresividad verbal y física, insultos, ¿cierto? Como forma, ¿cierto?, de expresar esta violencia o esta rabia contenida. Acoso psicológico, conductas violentas, agresiones contra la propiedad, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, y vinculamos a la Política Nacional de Convivencia, muchas veces contra la infraestructura de la escuela. Miradas y gestos violentos o de rechazo, que son formas de reaccionar, son formas reactivas al conflicto, ¿cierto? Coacciones, amenazas, ya, impulsividad, abuso de poder, porque generalmente cuando hay un perfil de agresor se pone en una posición de superioridad frente a la persona que es víctima. Tenemos grabación de las agresiones, eso es elemental y constituyente del ciberacoso, ya, porque en el fondo todo ese material es el que después se sube y se publica a redes sociales con el fin de humillar a la otra persona. Acoso telefónico, acoso por redes sociales, ya, y todas las redes que se presentaron hace un ratito atrás. Aprobación y refuerzo de las conductas realizadas por otros terceros que se suman a esta dinámica, que es la violencia social, vinculada a la Política Nacional de Convivencia. Y tenemos que también ignoran o aíslan colectivamente a la víctima. En el fondo, la dinámica de la ley del hielo, ¿cierto?, que se busca generar, ¿cierto?, humillando a esta persona, humillando y aislándola de sus seres, de sus pares, para, obviamente, generar esta dinámica de afectación en la persona. Continuamos. Los quiero invitar a presenciar un video pequeño, cortito, ya que tiene que ver con esta última lámina, que es relacionada al perfil de alumnos que son victimarios de bullying. ¿Ya? Vamos a ver el video y comentamos posteriormente. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco sabe. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. Pero ¿y al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Bien, bueno, al respecto el video corresponde ya para contextualizar a una campaña de sensibilización de padres y apoderados al respecto, porque obviamente en ustedes está la herramienta, ¿cierto?, para poder poner freno a estas dinámicas, ¿ya? Y al obedecer a esa campaña de sensibilización, muchas veces, ¿cierto?, nos situamos desde la posición de que mi hijo es víctima, mi hijo está pasando por algo, pero muchas veces no nos damos cuenta cuando es al revés la situación, ¿cierto? Cuando los niños ciberacosadores son nuestros hijos, ¿cierto? ¿Y cómo frenamos ese tema? O sea,
Ningún papá, yo creo, que manda a su hijo al colegio quiere en el fondo que su hijo se transforme en una persona que está violentando a otra, que está generando una afectación a otra. Por lo tanto, cuando volvemos a la lámina, ¿cierto? Respecto al perfil del indicador, ¿cierto? De el perfil de agresor, ¿cierto? Y cuáles son los indicadores de alerta, tenemos que ser sumamente agudos al momento de detectar estos indicadores. Estos no solamente se presentan con los pares de los estudiantes, se presentan con los papás, ¿cierto? Todas estas dinámicas de conducta violenta, de miradas y gestos violentos, de rechazo, coacciones, amenazas, también se dan en la dinámica, en el fondo familiar, porque esa dinámica, ¿cierto? Es la que se reproduce a nivel social. Los alumnos reproducen todo lo que ocurre en su contexto familiar, lo llevan a los otros planos. Por lo tanto, muchas veces lo que quería comentar también en esta lámina al respecto es que muchas veces quienes han sido víctimas de acoso escolar en colegios anteriores, por ejemplo, en periodos escolares anteriores, se transforman en agresores. Muchos estudios al respecto del acoso o ciberacoso dan cuenta de eso, de que quien fue víctima de acoso escolar en parte de su trayectoria escolar o académica, posteriormente, ¿cierto? Y para evitar que le suceda eso, cuando se cambia de colegio, cuando cambian las dinámicas, se transforma, ¿cierto?, en un perfil de agresor, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos constatado, o sea, en todos los casos que llegan a la unidad de convivencia escolar, muchas veces ha pasado esto, es que yo me transformé en agresor porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿cierto? Y no quiero ser la víctima, no quiero que me golpeen, no quiero que usen la fuerza en mi contra. Entonces, si yo me tengo que transformar en el fondo con la ley de la selva, por decir, ¿cierto? Donde el más fuerte es quien tiene el dominio, los niños empiezan a emplear esa dinámica, y esa dinámica es totalmente nociva, porque en el fondo nunca da fin a este ciclo de la violencia. La violencia funciona de manera en escalada o como espiral. La violencia trae más violencia, por lo tanto, si no hay intervenciones oportunas, si no hay indicadores que nos den alerta para poner freno a esas dinámicas, nunca se va a poner freno a la violencia o a esa situación de acoso en particular, ¿ya? Para continuar, ¿cierto? ¿Qué acciones podemos tomar nosotros al respecto como madres, como padres, como apoderados, ¿cierto? Cuando presenciamos que hay una situación de acoso escolar, ¿ya? Primero, ¿qué hacer si mi hijo o hija es víctima o testigo de acoso escolar? ¿Ya? Primero, fomentar que hable la situación, que lo converse, es decir, entregar una contención emocional oportuna. Ya esa contención emocional oportuna la puede dar cualquier figura que tenga un vínculo con el estudiante o la persona afectada. ¿Ya? Que no lo guarde, porque obviamente esa situación puede generar sintomatología depresiva, que finalmente se traduce en acciones que son lamentables y que nadie quisiera en el fondo vivenciar en la realidad de un estudiante. Darles a conocer que no están solos en este problema, ¿cierto? Y que obviamente se van a buscar soluciones en conjunto, darle elementos que en el fondo puedan generar confianza con el estudiante, ¿ya? Eso es elemental, esto es lo primero, fomentar que haya una contención emocional y que el estudiante no está solo, que lo vamos a acompañar, que obviamente no se lo guarde porque eso no le hace bien, ¿ya? En el caso de que mi hijo o hija sea testigo de acoso escolar, acá en este cuadrito, que no sean cómplices de esa situación, ¿ya? No está bien ser cómplice, no está bien omitir una situación. Si yo estoy viendo que le están haciendo un daño a un compañero o compañera, tengo que hablar, y tengo que hablar porque ese valor nosotros tenemos que inculcarle a los estudiantes, que cuando se está generando una afectación, ¿cierto?, a otro compañero o compañera, se está haciendo un daño. Por lo tanto, yo no puedo ser cómplice de eso, no me puedo hacer parte de eso, de esa afectación. Y en ese sentido, muchas veces los alumnos malentienden las lealtades, ¿cierto? Y encubren a las personas que están siendo agresoras por entender una mala lealtad o malentender una lealtad, ¿cierto? Malentender un valor que no tiene que ver con lealtad finalmente, tiene que ver con sumarse a una situación de acoso escolar que incluso hoy día está normado, está establecido en la ley de violencia escolar, y que es una situación totalmente grave, donde hay personas que han terminado con su vida producto de esto, y que es la situación que queremos prevenir, que no sean cómplices. En tercera instancia, ¿cierto? Si mi hijo o hija es víctima, tenemos que pedir ayuda profesional. Todas las escuelas tienen equipos profesionales que deben trabajar con estas temáticas, ¿ya?
Los equipos de convivencia escolar estamos al servicio de estas dinámicas y estas temáticas y estos casos que se presentan en las escuelas, ¿ya? El equipo de convivencia escolar no lo no soy yo solamente como encargado de convivencia, sino que acá tenemos ciertos profesores, ciertos psicólogas, inspectores, ¿ya? Y también tenemos líderes de convivencia en las salas de clase, ya que están también observando las dinámicas que se dan entre sus compañeros, líderes que fueron escogidos de manera democrática por sus compañeros, porque obviamente tienen ciertas virtudes, ciertas características que también en el fondo contribuyen a mantener una sana convivencia dentro de las salas de clase. Cuando hablamos de equipo de convivencia escolar nos referimos a todos los actores, ¿ya? Todos somos encargados de la convivencia escolar porque todos construimos las relaciones de buen o mal trato, ya dependiendo, ¿cierto?, cuál es la dinámica que se da en cada escuela. ¿Y qué es lo que tenemos que intencionar? Obviamente es el buen trato entre todos los integrantes de la comunidad. Y ahí nos referimos a alumnos, profesores, ¿cierto?, padres, apoderados, todos los funcionarios asistentes de la educación, ahí estamos todos involucrados. ¿Qué otra acción se puede tomar cuando mi hijo o hija está siendo víctima o testigo de acoso escolar? Esto es fundamental, revisar el reglamento interno de convivencia escolar. Ahí está contenida toda la normativa, está contenido el protocolo de acción frente a una situación de acoso escolar, ¿ya? Está contenido toda la forma de proceder y también las faltas cuando, es decir, cómo el colegio debe proceder cuando hay una falta leve, menos grave, grave o muy grave, ¿ya? Ahí está el paso a paso de cómo la escuela procede cuando hay este tipo de situaciones. Se activa el protocolo, que es el otro cuadrito que está acá, se activa el protocolo, ¿cierto?, que está contenido como anexo al reglamento interno de convivencia escolar. Quien es encargado de activar ese protocolo es quien les habla, el encargado de convivencia, ¿cierto? Se abre una investigación al respecto y se toman una serie de acciones, ¿ya?, que obviamente están orientadas a poner freno a esa dinámica de convivencia escolar. Se entregan factores protectores a la víctima, ¿cierto? Y también se conversa con los apoderados de las personas victimarias, ¿ya?, al respecto. Se toman medidas disciplinarias cuando así lo amerita la evaluación del caso, ¿ya? Por lo tanto, como apoderados, mamás, papás, ¿cierto?, ¿qué podemos hacer? Lo primero es informar, ¿ya? Y ahí tenemos a todas estas personas que están encargadas, profesores, psicólogas, inspectores, y tenemos también correos donde pueden escribirnos. Y ahí están mis correos, ¿cierto? axel.payafilu.a@gmail.com y convivencia.plusultra@gmail.com. También una denuncia, si yo tengo una alerta o algo está pasando, también puedo canalizar de manera escrita o solicitar una entrevista en la escuela, ¿ya? Si la situación es muy grave y amerita que sea de carácter presencial, se evalúa la situación y se le da una hora para que sea una entrevista presencial. También podemos hacer la entrevista en modalidad virtual, que es la forma en la que estamos trabajando hoy día, ya todos los casos como estos y así también otros casos. Por lo tanto, ustedes tienen una serie o un abanico de posibilidades como acciones para emprender cuando están observando que esta dinámica está ocurriendo con nuestros hijos e hijas. Permiso. Bien, respecto a ese tema del ciberacoso, ya con ese protocolo o ese margen de acciones, ¿cierto?, que tenemos a nuestro servicio, quiero pasar al tema siguiente que convoca este webinar, que tiene que ver con los peligros del mundo virtual asociados al ciberacoso, ¿ya? Tenemos ya la situación de ciberbullying, que muchas veces se da por suplantación de identidad, pero también hay otros temas que son delicados, que son graves, que son que demandan atención de ustedes como mamás, papás, ¿cierto? Al momento de, en el fondo, nuestros hijos, al momento de relacionarse con sus redes sociales, con las personas que están asociadas a esas redes, y en el fondo las dinámicas que se desprenden de esas redes sociales y de este mundo virtual, que muchas veces, como les decía al comienzo, para nosotros es desconocido, para nosotros a veces no tenemos las herramientas por, no sé, falta de profundidad en el acceso a medios virtuales o bien por desconocimiento simplemente de nuevas aplicaciones que van surgiendo y que en el fondo también obedecen a un tema generacional, ¿ya? Vamos a hablar de dinámicas que tienen que ver con esto, ¿ya? Y que están en primera instancia asociadas a una dinámica que se da en los jóvenes que hoy día nosotros podemos observar que tiene que ver con esta problemática que es la ciberadicción, ¿ya?
Cuando hablamos de una ciberadicción, nos referimos a problemas de adicción a Internet que se están observando no solamente en menores, también se observan en adultos. Ya acá hay una serie de rasgos que vamos a describir y que nosotros también podemos autoobservarnos y ver si tenemos algunos rasgos de esta ciberadicción. ¿Ya? ¿Cuál es el indicador que es más significativo en esta dinámica? Tenemos que hay una conexión compulsiva, es decir, no podemos estar desconectados de lo que es el mundo virtual. ¿Y cómo se concreta? Se concreta la necesidad de tener que conectarse frecuentemente y muchas veces al día a una red social, ¿cierto? Al celular, al computador, etcétera. Es decir, hoy día somos seres dependientes de todo lo que tiene que ver con los aparatos y equipos virtuales, ¿cierto? Que nos conectan a este mundo imaginario, que no es el mundo real, pero que hoy día estamos funcionando a través de ese mundo, ¿ya? Y las dinámicas sociales se están generando a través de ese mundo. Por lo tanto, ¿cuáles son indicadores de este primer cierto peligro? ¿Ya? Porque este peligro, a partir de este peligro surgen las otras dos dinámicas que vamos a presentar en este primer webinar, ¿ya? Y que las otras dos dinámicas son sumamente graves. Por lo tanto, si hay una situación de ciberadicción, obviamente nuestros hijos e hijas pueden estar propensos a desarrollar o ser víctimas de los otros dos fenómenos que vamos a presentar a continuación. Tenemos, ¿cierto?, que en esta dinámica de ciberadicción hay una sustitución del mundo real por el mundo virtual, ¿ya? Hay pérdida de la noción del tiempo, por lo cual al no tener, ¿cierto?, este marco temporal, ¿cierto?, real, tenemos síndrome de abstinencia ya, porque obviamente el tiempo en el mundo virtual se pasa mucho más rápido y a veces no nos damos cuenta y nuestros niños están desde las 8 hasta las 2 de la mañana conectados, ¿cierto?, en su Facebook, en su Instagram. Por lo tanto, eso genera menos horas de sueño, menos horas de comida y por lo tanto impacta en los aprendizajes porque el alumno muchas veces se va a quedar dormido al día siguiente y no se va a conectar a clases virtuales, por ejemplo. No va a generar, en este caso, el mismo nivel de concentración que debería tener para su aprendizaje a la hora de clase. Por lo tanto, empieza a generar toda una dinámica en cadena, ¿ya?, este fenómeno de ciberadicción. ¿Cómo lo podemos identificar? Ya en los niños o niñas que en este caso sufren de este síndrome, tenemos una dispersión atencional ya que es significativa, ya cuesta mantener el foco de atención en un punto o en una clase o cuando uno le está conversando, dando una charla a los niños, ¿cierto? Generalmente cuesta que estén ahí concentrados a lo que uno le está diciendo y todos lo podemos ver qué pasa con nuestros hijos cuando mantienen mucho tiempo, se mantienen mucho tiempo con pantallas durante el día, con el celular, ¿cierto? Con la tablet, con el notebook. Esta dispersión atencional se comienza a visibilizar, pero ya de manera sostenida, no es algo puntual. Obviamente, los niños que están atravesando por este fenómeno empiezan a buscar cierta satisfacción en las pantallas y en todo lo que tiene que ver con este mundo virtual, ¿ya? Eso es lo que hay detrás de este síndrome de abstinencia, en la búsqueda de satisfacción en una pantalla o en este mundo virtual. Y esto responde a la búsqueda de nuevos estímulos, ¿ya? ¿Qué es lo que generan estos nuevos estímulos? Son la creación de muchas veces de distintas identidades. A veces cuando ya tenemos niveles avanzados de este síndrome que se presenta, ¿cierto? Que es un síndrome más actual, ¿ya? Y que está en estudio todavía. Muchos jóvenes o niños, ¿cierto? Empiezan a generar perfiles o cuentas, por ejemplo, falsas, ¿cierto? En sus distintas redes sociales para tener conexión con este mundo virtual, sabiendo, ¿cierto?, que no son ellos los que están en el fondo, o sabiendo que son ellos los que están detrás de esta red social, pero haciéndose pasar por otras personas. Y esa dinámica se vincula a lo que estábamos hablando recién sobre el ciberacoso, que se generan perfiles falsos para generar muchas veces afectaciones también a un tercero o tercera. Esos elementos nos dan luces al respecto de lo que en el fondo es la primera dinámica de peligro, de alerta, que nosotros como papás debemos estar conscientes, ¿cierto?, que se puede generar al momento de enfrentarnos a este mundo virtual y que hoy día el contexto lo demanda, pero que también tienen que haber límites claros establecidos por los adultos, porque son los adultos quienes definen esos límites en la relación de los niños con este mundo virtual, ¿ya? Y aquí pasamos a un peligro que se da en la dinámica del mundo virtual, que nosotros lo hemos visto también en casos que se han dado ya y que han llegado por derivaciones al área de convivencia escolar,
que tiene que ver con esta dinámica, que es la dinámica del sexting, ¿ya? ¿En qué consiste esta dinámica? Tiene que ver con el envío de textos o imágenes insinuantes, ¿ya? Eróticas o pornográficas directamente, explícitas, por internet, por cualquier medio virtual, por teléfonos móviles, que es la dinámica que se da mucho hoy día en nuestros adolescentes, ¿ya? Negar esta situación es negar en el fondo un hecho que es real, que pasa, ¿ya? Y que en el fondo no nos podemos tapar los ojos nosotros como padres, madres, ¿ya? Es una dinámica que se da y que muchas veces los jóvenes en su adentrándose, ¿cierto?, a lo que es su experiencia sexual, ¿cierto?, adolescente, a sus cambios físicos y biológicos que están en el fondo desarrollando, ¿ya?, que tiene que ver con su nivel de crecimiento. Muchas veces la dinámica en la cual se enfrentan a su sexualidad es a través de estas dinámicas. Y estas dinámicas muchas veces generan otras situaciones que son totalmente nocivas y que constituyen un peligro, ya obviamente para ellos y ellas, porque obviamente el problema se centra cuando estas imágenes, ¿cierto?, son utilizadas por terceras personas, ¿cierto?, o llegan y son destinadas por desconocidos, ¿cierto?, para generar otras dinámicas que son constitutivas de delito, como extorsión o chantaje, ¿cierto?, respecto de las víctimas de quienes protagonizan esa fotografía o ese material, ¿ya? Cuando estamos hablando del sexting, ¿cierto?, es una dinámica en la cual nuestros hijos e hijas, ¿cierto?, se pueden ver involucrados en situaciones donde su integridad se ve expuesta. El material, ¿cierto?, que se produce cuando tenemos que, nosotros como padres, madres y apoderados, tenemos que saber que, y enseñarles y educar a nuestros hijos e hijas que el material en el fondo y el uso responsable de redes sociales, el material que se produce al momento de sacarse una foto, tomarse una foto privada y enviarla a otra persona, confiando en que esa otra persona no la va a divulgar, ¿cierto? Ese material nosotros, al momento de publicarlo en redes sociales, deja de ser de nosotros, ¿ya? Es decir, deja de adquirir un carácter privado y incluso terceras personas que no tuvieron acceso directamente o que no se les envió ese material pueden acceder a ese material a través de software, que hay gente que se dedica a eso, ¿ya? Gente malintencionada, gente que está constituyendo un delito y que puede tener acceso a ese material, inclusive desde un chat privado de WhatsApp. Entonces, cuando hablamos de esta dinámica, nosotros tenemos que entregar todas las herramientas a nuestros hijos e hijas para que ellos adopten conductas responsables, más allá de ponernos la venda en los ojos y decir, no, sabes que esto no, mi hijo nunca lo va a hacer, o prohibir que lo haga. Porque las dinámicas de prohibición muchas veces en los adolescentes que están en etapas de cuestionamiento, en etapas de conocer, de experimentar, más lo van a hacer, ¿cierto?, entendiendo la dinámica adolescente, más lo van a hacer entendiendo de que quieren desacatar, ¿cierto?, o no quieren obedecer a una prohibición. Por lo tanto, ¿cuál es la línea de trabajo o la línea orientadora que en el fondo la escuela siempre aconseja a los padres? Es que en el fondo nosotros enseñemos a nuestros hijos e hijas a tomar decisiones correctas, y eso tiene que ver con entregarles, ¿cierto?, todas estas charlas, todos estos principios, ¿cierto?, para que ellos tomen las decisiones adecuadas, porque muchas veces, incluso por presión social o por esto que aparece acá, que son obtener más likes, ¿cierto?, que convertirse en sujetos más populares en un mundo de redes sociales, ¿cierto?, ellos publican cualquier material sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de análisis y sin tampoco concienciar cuál va a ser la consecuencia de subir ese material a redes sociales. Ni siquiera pueden dimensionar a dónde va a llegar ese material en redes sociales, y eso es lo peligroso de esta situación del sexting, ¿ya? Quiero invitarlos para pasar a la dinámica y que está relacionada con el sexting, a la dinámica que viene a continuación, a ver un video, ¿cierto? También que es parte de la campaña de sensibilización de apoderados, ¿ya? Y en base a esto comentamos y abrimos el último tema que nos convoca en este primer webinar de ciberacoso y los peligros del mundo virtual. Bueno, cuéntame. Pues he conocido a un chico por internet. Me agregó a las redes sociales, me comentó una foto y empezamos a hablar. Es Hugo, ¿no? Al final acabamos chateando casi todos los días.
Nos hemos hecho súper amigos. Y la verdad es que es un encanto. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. Muy bien. Pues cuando veas a tus padres, les vas a decir eso palabra por palabra. ¿Entendido? Bien, son videos fuertes, ya son videos que en el fondo a cualquier adulto lo remece, porque obviamente nunca quisiera ver a un niño, a un menor de edad enfrentado a una situación como esta, pero son dinámicas que en el fondo se deben trabajar en la escuela porque son situaciones que ocurren, ¿ya? Son situaciones que ocurren y hay gente malintencionada, hay gente que en el fondo se dedica a esto de manera sistemática, ¿ya? Y el video que les acabo de presentar tiene que ver con esta situación que se denomina, en términos técnicos, se denomina grooming, ¿ya? ¿En qué consiste el grooming? Y que es un derivado del sexting, ya que es la otra dinámica que les presenté anteriormente. Es un fenómeno o una situación que se da cuando un adulto acosa sexualmente a un niño o niña, ¿cierto?, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿ya? Hablamos hoy día de todo, estamos en la sociedad de las tecnologías y de las informaciones y comunicaciones. Todas las redes sociales de las cuales hemos hablado en este primer webinar tienen que ver con eso, ¿ya? Tienen que ver con, en el fondo, dinámicas que se producen y que hoy día no estamos alcanzando a observar como mamás y papás. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en este tipo de dinámica? Es que los perpetradores, ¿cierto?, de este delito, porque aquí estamos hablando de abusadores sexuales, ¿cierto?, violadores que están detrás de una pantalla en el fondo y que generan perfiles falsos a través de redes sociales para, en el fondo, hacerse pasar por niños o niñas de la edad de nuestros hijos e hijas y entablan relaciones de amistad y confianza, ¿ya? Obviamente para generar un vínculo con nuestros hijos e hijas. Una vez que se ganan la confianza, ¿cuál es el mecanismo, ya, que adoptan estas personas? Es que empiezan a comenzar a pedir fotos, ¿cierto? Videos de índole sexual o erótica, y ahí volvemos al sexting, ¿cierto? Donde les piden que se saquen fotografías, les manden material, ¿cierto? Y utilizando estos perfiles falsos, ellos consiguen el material. Esto hace que, ¿cierto?, los niños, al ser menores de edad, se vean enfrentados a una situación de abuso directamente, de abuso, ¿ya? Y obviamente entendiendo que los niños están hablando con una persona que es adulta, con una persona que tiene un criterio, ¿ya? Por lo tanto, se da una dinámica de violencia y de superioridad frente a esa relación. Y esa dinámica, ¿cierto?, conlleva al hecho de chantajear a la víctima, como lo veíamos en el video, ¿cierto?, de hacer público esos videos o ese material que ya le ha enviado, y también con el propósito de conseguir en el fondo beneficios personales que tienen que ver con favores sexuales, ¿cierto?, u otros intereses personales que tengan relación con eso. Es decir, si la víctima no entrega nuevos videos, nuevo material, lo amenaza o la amenaza, ¿cierto?, con publicar esa información o por no acceder a un encuentro personal y que ya se consuman situaciones de abuso sexual directo y violencia sexual directa hacia las víctimas. Esa dinámica desprendida del grooming se llama sextorsión, que es cuando hay extorsión para conseguir, en el fondo, favores sexuales ya con los menores de edad. Y eso es un delito y eso se debe denunciar. Si sabemos de un caso como madres, padres y apoderados y nunca lo quisiéramos que nuestros hijos estén pasando por esto, se debe informar y se debe denunciar inmediatamente, ¿ya? No dudar ante ningún segundo, ¿cierto?, en aplicar esa medida ante las instancias que corresponden, que son PDI, Fiscalía o Carabineros, ¿ya? Para que obviamente estas personas estén tras las rejas y no exponiendo un peligro a nuestros niños y niñas, ¿ya? Esa dinámica de grooming y sextorsión en el fondo opera de la siguiente manera. ¿Cuáles son los pasos, cierto? En primera instancia tenemos que
se genera una amistad y contacto, ¿cierto? Un acercamiento a las víctimas. Las víctimas, como son niños y niñas que les encantan las redes sociales, ¿cierto? Y muchas veces que les encanta transformarse en seres populares, ¿ya? Como yo les decía muchas veces con esta dinámica de los likes, de los me gusta en las redes sociales, empiezan a publicar fotos que son más llamativas y atractivas para este perfil de acosadores ya virtuales. Por lo tanto, al crearse un perfil falso, generan una relación de confianza, ¿cierto? Para obtener el material que va a ser generado por las víctimas, que no saben que están siendo acosados, ¿cierto? De manera virtual. Y en tercera instancia, esto va a conllevar, ¿cierto? Al componente sexual de chantaje y acoso, y ahí lo que explicaba muchas veces que termina en violaciones, termina en dinámicas viciadas, ¿cierto? Donde muchas veces nuestros hijos e hijas no encuentran herramientas, no encuentran apoyo, ¿ya? Pero sí hay indicadores relacionados con sus estados anímicos, con todo lo que mencionamos anteriormente, y que nos van entregando luces de que algo está pasando, de que algo no está bien, de que algo se está generando, ¿cierto?, en su día a día, y que nosotros tenemos que ser capaces de detectar, ¿ya? Esa dinámica en el fondo se debe romper, ¿ya? Y se debe denunciar, como les digo. Esas dinámicas son peligros virtuales claros que hoy día están ocurriendo a nivel virtual, ¿ya? Por lo tanto, deben ser denunciadas. ¿Qué consejos podemos dar nosotros como comunidad educativa a nuestros padres y apoderados? Y con esto ya estamos concluyendo, ¿cierto?, esta presentación en observación también al tiempo y no extendernos demasiado, entendiendo que las dinámicas muchas veces virtuales también son agotadoras. Para quienes están, ¿cierto?, en la audiencia de esta charla, ¿qué consejos podemos dar nosotros? Tenemos, ¿cierto?, en primera instancia hablar con nuestros hijos, tener una comunicación fluida, como lo mencionábamos, sobre la gran difusión que pueden tener los archivos en Internet. Es decir, yo publico una fotografía, un video, y ese video deja inmediatamente de ser mío. Es decir, cualquier hacker, cualquier persona que se dedica a esta dinámica a través de un software o un malware, como se denomina, puede tener acceso a ese material y puede terminar ese material en una red de pedofilia, ¿cierto?, en manos de cualquier persona que se dedica a esto, que son acosadores y violadores principalmente, y de personas que no deberían tener ningún tipo de vínculo con nuestros hijos e hijas. Hacerle entender a nuestros hijos e hijas que recibir una fotografía o un material, ¿cierto?, de alguien para uso privado, porque recuerden que estas dinámicas se dan entre nuestros adolescentes, no quiere decir que tenga permiso para difundirla, ¿ya? Eso hay que inculcarlo siempre. Si se dan estas dinámicas y nuestros apoderados saben que se enteran, por ejemplo, de una dinámica, que nunca, ¿cierto?, la persona que recibe el material nunca la difunda, ¿cierto?, idealmente que la borre para evitar cualquier situación que le pueda generar una afectación a la persona que envió el material. Explicarle a nuestros jóvenes, ¿cierto?, los riesgos asociados al enviar estos archivos, ¿ya? Terceras personas, como decíamos, pueden utilizar esas imágenes con fines nocivos. Si crees que tu hijo o hija puede estar sufriendo chantaje, hay que usar el diálogo, no juzgar directamente a nuestros jóvenes y adolescentes, ¿ya? Hay que utilizar la comprensión, la conversación, la escucha sobre todo, porque para un papá o una mamá es muy difícil entender estas dinámicas, y por lo tanto, lo primero que va a hacer cuando no hay habilidades sociales y emocionales, ¿cierto?, es retar al joven o a la estudiante, pero estas dinámicas se pueden dar y le puede pasar a cualquiera, y eso hay que entenderlo. Le puede pasar incluso hasta a una persona adulta. El acoso sexual, ¿cierto?, por redes sociales hoy día es un tema que está en boga, ¿ya? Y que no es menor. O sea, si uno le pregunta a la población femenina de nuestro colegio, o sea, tenemos una serie de experiencias que tienen que ver con estas dinámicas, y que en el fondo nosotros tampoco tenemos que ponernos en el plano de juzgar, porque no es la víctima la que tiene la culpa de esta situación, sino en el fondo nosotros tenemos que saber actuar, saber proceder y saber en el fondo entregar ese apoyo y contención que corresponde. Si nuestro hijo está sufriendo chantaje, hay que usar el diálogo, y es un tema serio que debe ser tratado, debe ser abordado por profesionales competentes. Por otro lado, si tu hijo o hija está sufriendo sextorsión o grooming, hay que guardar las pruebas del chantaje para hacer la denuncia. Todas esas evidencias es fundamental que ustedes tengan un respaldo, ¿ya?
porque eso en el fondo son los medios de prueba de que ocurrieron dinámicas, de que ocurrieron situaciones. Los pantallazos, es lo mismo cuando pasa una situación de ciberacoso en la escuela y el encargado de convivencia les pide a los jóvenes el pantallazo, ya si me mandaron un mensaje inadecuado, todo eso porque eso es medio de prueba para en el fondo abrir una investigación. Por otro lado, colocar el ordenador en un lugar, el computador o el equipo tecnológico que tenga una cámara, ¿cierto? En un lugar que pueda ser de fácil acceso para el papá o la mamá, es decir, que nosotros le damos privacidad a los jóvenes, pero siempre estamos atentos a qué es lo que están viendo en las pantallas, ¿ya? Nunca de manera aislada, nunca en una pieza encerrados por horas y horas. Tenemos que saber y tiene que haber un control sobre el contenido que están en el fondo viendo y relacionándose nuestros jóvenes en el mundo virtual. Por otro lado, restringir el uso de la webcam, ya taparla cuando no esté en uso, porque como les decía, hay gente que se dedica a esto con mala intención, pero con conocimientos técnicos, y en ese sentido los malwares pueden acceder a las cámaras y activar una cámara de un software sin ni siquiera en el fondo uno estar utilizando la cámara o su computador. Por lo tanto, ese es un consejo más específico relacionado con este tema del grooming y la sextorsión. Por último, asegurarse de que los niños no coloquen datos personales en sus redes, ya ni direcciones, ni teléfonos, ni datos que en el fondo le puedan entregar mayor información a estos acosadores, ¿ya? Y que ellos también tengan un uso responsable de sus redes sociales, es decir, que siempre hay un filtro antes de subir un material a sus redes. Y obviamente conocer usted como papá, mamá, a sus amigos, si es posible, tener acceso a sus contactos de teléfono. Ya eso es elemental, saber con quién se están relacionando nuestros hijos e hijas. Con eso, padres y madres, damos paso a este espacio de dudas, consultas que en esta jornada, ¿cierto?, puedan emerger, y en el fondo también damos término a la presentación de este primer webinar. Le pido colaboración a Carito si es que ha podido en el fondo detectar algunas dudas, consultas de nuestra comunidad de apoderados y Sí, que Axel. podamos ir resolviendo en este caso, en este primer webinar. La verdad es que durante gran parte ya de la interacción y durante ya la información que has podido ir entregando, han aparecido algunas dudas relacionadas con los contenidos. Hemos podido ir respondiendo a todos acá de manera abierta en cuanto a esas temáticas. Gran parte de lo que apunta acá es a cómo, por ejemplo, se puede llegar digamos, a llegar ya sea acosado o acosador. Estaba explicando acá en el chat que en ambos casos, como se ha visto en cuanto al comportamiento de tanto la persona que agrede como el agredido, hay sufrimiento, y eso creo que es importante de igual forma aclararlo, explicarlo, puesto que el llegar a tomar una conducta, sea cual sea, tiene una historia por detrás, y es importante siempre analizar ambos factores. Otro comentario que estaba recibiendo acá por el chat era con respecto a cómo favorecer la comunicación, cómo favorecer el tema de cómo saber qué están haciendo nuestros hijos en los espacios virtuales. Ya también aquí colaboraba la otra psicóloga del nivel, Lorena, en cuanto a que es importante favorecer en primer lugar la comunicación y que ojalá esta sea libre de juicio, en la medida en que se omitan los juicios respecto de algo que esté comentando el estudiante hacia el padre, a la madre o el cuidador. Favorecemos la cercanía afectiva, favorecemos ese espacio contenedor, la confianza para poder abordar distintas temáticas. Creo que es súper importante señalar que en la adolescencia las dificultades, las dudas, las inquietudes van a ser múltiples y es un proceso normal. Pero parte de eso también tiene que ver con cómo nosotros, y me incluyo junto a la comunidad educativa y me imagino a las familias que nos están oyendo en este momento, tiene relación a cuán abiertos estamos a acoger todos esos desafíos que nos traen los adolescentes. Creo que acá hay un nuevo mensaje, una nueva pregunta al final, para ir abordando acá. Dice, acá un estudiante consulta, ¿cuándo existe un acoso permitido, Axel? ¿Cuándo existe un aspecto acá como, sí, como está preguntando, en cuanto a un acoso permitido? ¿Existe algo como un acoso permitido?
No, no existe porque la figura de acoso tiene que ver con violentar el consentimiento de la persona que está al otro lado o en la otra parte. Por lo tanto, no puede existir un acoso permitido. Ya quizás puede haber un consenso en ciertas dinámicas que se generan, como yo les comentaba a los apoderados que están escuchando, ¿cierto?, este primer webinar, que tiene que ver con dinámicas, en el fondo, por ejemplo, el sexting, que se envían en el fondo de mutuo acuerdo, imágenes, ¿cierto?, relacionadas con contenido explícito muchas veces, y que son de mutuo acuerdo. Cuando se transgrede ese consentimiento es cuando, por ejemplo, y se pasa a una situación de acoso, es cuando una de las dos partes, ¿cierto?, difunde ese material o lo publica en redes sociales, por ejemplo, con fines de chantajear a la otra parte, o en el fondo publica con el fin de humillar a la otra persona en su entorno social. Por lo tanto, ahí se transforma en una situación de acoso, ¿cierto? O cuando hay un chantaje asociado, es decir, con la víctima. Eso sí se constituye en un acoso. Porque como yo les decía a los apoderados, la dinámica del sexting ocurre. El problema es cuando se transgreden esos límites, ¿cierto? Y pasa la situación del mundo privado a lo público, que es, en el fondo, el peligro de exponer todo este contenido y material en redes sociales y en los espacios virtuales. No sé si se aclara la duda con ese comentario. Al parecer aquí nos responde la persona que había hecho esa pregunta, al parecer sí. Es importante, creo, tener en consideración las características que mencionó nuestro encargado de convivencia. Nos damos cuenta que aquí hay un tiempo en el cual debe ocurrir este hecho, ¿no es cierto?, de violencia hacia la víctima. Hay características, ¿no es cierto? La fundamental, creemos, es en cuanto al mal uso de las redes sociales. Por lo tanto, dentro de las preguntas también que realizaban nuestros apoderados, era la importancia de saber con quiénes, qué herramienta tecnológica están utilizando. Utilizar también las herramientas, pero en un espacio abierto, es decir, que favorezca la visibilidad de los apoderados, ¿no es cierto?, en lo que están utilizando sus hijos en las herramientas tecnológicas, ya que de una u otra forma es importante señalar que una vez un contenido está vertido, ¿no es cierto?, está ya en el espacio virtual, se pierde el control. Y eso obviamente tiene que ver con la decisión y la responsabilidad tanto de los estudiantes como también de la supervisión parental. A propósito del comentario que publica la apoderada Ana González, ya que señala que a su hijo le tomó 3 años poder hablar, eso es sumamente importante y por eso el consejo siempre para los apoderados que no hay que ponerse en una posición de juzgar a las víctimas, porque verbalizar esta situación no es fácil. Recuerden que hay una situación de violencia psicológica asociada, ¿ya? Sea en el ciberacoso, sea cuando hay una situación de acoso sexual. Por lo tanto, como hay una situación de violencia, ya estamos hablando de que hay victimarios y hay víctimas. Por lo tanto, verbalizar esas situaciones, cuando hay afectación y sintomatología depresiva asociada, les cuesta mucho a las víctimas. Entonces, no es algo fácil, para nada. Tampoco es fácil pedir ayuda. Por eso hay que situarse desde la vereda de la comprensión antes que juzgar a las personas que están pasando por esta situación. No sé si hay más dudas al respecto, más comentarios, más aportes de nuestra audiencia de apoderados al respecto. Axel, hola. ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, yo quería primero destacar esta presentación porque nos hace reflexionar de temas súper importantes que tienen que ver con la salud de nuestros hijos, la salud mental y el desarrollo, ¿no es cierto?, que ellos van a tener el día de mañana como adultos. A mí lo que me ha servido como mamá es en el fondo ocupar las aplicaciones que hay en todos los dispositivos, ¿no es cierto?, que yo creo que esa es una buena herramienta para que los papás supervisemos el contenido que acceden nuestros hijos cuando nosotros no estamos, y que muchas veces se desconocen esas aplicaciones de supervisión parental, y que están en todos los dispositivos que se pueden colocar, ¿no es cierto?, ya sea en el computador o en el celular. Eso por un lado. Y segundo, me gustaría también que hicieran una reflexión
sobre lo que nosotros, las dinámicas que establecemos con nuestros hijos en la casa, porque a veces ellos mismos no saben diferenciar las violencias que sufren fuera del hogar, porque en su casa también hay violencia. Entonces se van naturalizando ese sentido, no entienden cuál es el límite después cuando alguien le hace daño fuera, y por eso muchas veces tardan en reconocer y tardan en verse como víctimas. Gracias. Sí, efectivamente, como menciona, ¿no es cierto?, una de nuestras docentes, Pamela Esquivel, efectivamente, así como hay muchas herramientas que se mal utilizan, existen en los teléfonos celulares y cada vez más herramientas que facilitan la supervisión parental, desde el control de los datos móviles, desde el acceso a ciertas páginas de internet. Eso ya existe y la idea también es indagar más acerca de esa información. Por otro lado, importante también lo que menciona en cuanto al tema de los niveles de violencia. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que lamentablemente se dan ciertas dinámicas que se normalizan en el hogar, y es ahí donde a nosotros también nos corresponde el desafío de no solamente abordar una situación puntual con un estudiante, sino que también abordar una familia. Es un gran trabajo, pero sin duda alguna creemos que como comunidad educativa nos compete hacerlo, puesto que acá también están dispuestos los profesionales para llevar a cabo ese abordaje. Acá me parece que, no sé si hay otra pregunta acá, otra consulta. Axel. Dice acá, hay grupos donde hay gente a nivel internacional donde se meten por curiosidad o por algún interés puntual. Por ejemplo, grupos de jóvenes que les gustan los dibujos. Aparentemente es un grupo indefenso, pero ahí hay personas infiltradas captando jóvenes que detecten que pueden persuadir a lo malo. Exactamente, esa en el fondo es la estrategia que utilizan estos acosadores, sobre todo para efectuar lo que denominábamos el grooming, que en el fondo se hacen pasar con perfiles falsos, ¿cierto? Vinculándose a los espacios de interés de los jóvenes, de alumnos, ¿cierto? Que tienen otras edades, que son de otra generación, y que en el fondo con estrategias que son muy persuasivas, ya que hay un trabajo psicológico asociado, ya se vinculan a los jóvenes y en el fondo, para en el fondo lograr sus intereses relacionados con estas dinámicas de abuso, ¿ya? Muchas gracias, dice acá otra apoderada, Clara, por toda la información que entregaron. Acá Isaac Mosquera, audiencia estudiantil, los estudiantes acosados y molestados tienen que informar todos sus problemas. En caso de que los profesores estén ocupados, deben informarlos a los estudiantes líderes de convivencia. Exacto, Isaac Mosquera, en la escuela tenemos líderes de convivencia escolar que son sus pares, que son alumnos ya en cada curso, de convivencia, de seguridad y líderes pedagógicos. Ya los de convivencia tienen que ver con estas materias que hemos presentado hoy día. Si hay alguien, por ejemplo, que no tiene la confianza suficiente para informarle a su profesor que está siendo víctima de acoso, o bien yo estoy siendo testigo que mi otro compañero está siendo víctima de acoso, ¿cierto? Tengo a este compañero par que también puede canalizar esa información para que se tomen acciones desde la escuela, ¿ya? Se activen los protocolos, informan al encargado. Nosotros con los líderes tenemos comunicación directa y en ese sentido también es parte de activar el protocolo, ¿ya? Por otro lado, apoderado Elizabeth dice, no es fácil pedir ayuda y también nosotros los padres podemos darnos cuenta con sus cambios de actitud y lo mejor es siempre hablar, darse el tiempo y hablar en familia. Eso es elemental, la comunicación fluida. Muchas gracias por todo, quedó muy claro. Bueno, nosotros también agradecemos la atención, la participación de este espacio, porque obviamente está generado con ese propósito de entregar herramientas a nuestra comunidad de apoderados y obviamente que este proceso educativo lo vamos llevando en conjunto con toda la comunidad escolar, porque es un trabajo en conjunto, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda? No sé si queda por ahí en el chat, se me escapa alguna duda que no haya contestado, sino para ya dar término a esta jornada y dejarlos descansar también a ustedes, apoderados y apoderadas. La verdad es que podemos ver acá bastante agradecimiento de parte de varios apoderados y estudiantes. Sin duda alguna, esto es una temática que va a traer, creemos, más desafíos y cada vez mayores, sobre todo en esta modalidad en la que nos encontramos. Sin duda alguna, el trabajo con ustedes, con las familias, es lo que nos corresponde a nosotros también como comunidad educativa. Profesora. Sí, hay alguien que está hablando ahí por micrófono. ¿Ingrid? Sí, profesora, buenas noches.
Para empezar, fue un gusto conocerla, al profesor, al orientador que nos está explicando sobre el bullying. Bueno, yo, para mi punto de vista, tenía otra perspectiva acerca del bullying. Yo sé que es incorrecto lo que voy a decir, más de uno quizá me va a decir, pero pucha, ¿cómo la mamá dice esto? Pero yo siempre le digo a mi hija, yo no quiero que te pasen a llevar. Y yo soy de esas mamás que, y yo sé que usted también me va a decir que está mal, porque yo le digo, si alguien te molesta en el colegio, no te dejes tú, porque prefiero que vengas y me digas, ay, que mamá me pegaron, porque yo aquí te voy a dar al doble, porque por haberte dejado pegar, porque no es justo, porque profesora, uno te pegan una pura vez, los chicos se acostumbran y te van a agarrar de carnada, entonces tú no te vas a dejar, no importa que después le des un combo, qué sé yo, te expulsan, ya, yo voy a poner la cara, porque tú te defendiste, pero no que te pasen a llevar y que te golpeen. Yo sé que está incorrecto mi opinión, pero yo siento que es la única manera, porque uno no puede permitir tampoco que te falten el respeto en el colegio. No sé si está bien mi opinión a lo que yo puedo orientar a mis hijas de esa manera. Madre, bueno, quiero referirme a lo que usted señala. Primero que todo, la indicación de no dejarse golpear, eso está bien, pero lo que no está bien es incitar a defenderse con violencia, ¿ya? Porque en el fondo hay mecanismos en la escuela que permiten frenar una situación de violencia cuando su hija está siendo víctima. Yo inculco lo mismo, o sea, a mi hijo, a mi hija, no quiero que nadie lo violente en la escuela, pero no por eso voy a decirle, tú tienes que defenderte con un golpe. No, hay otros mecanismos para, en el fondo, poder resolver los conflictos. Nosotros tenemos que entregarle las herramientas, porque así como la violencia se aprende, la convivencia también se aprende, también es un aprendizaje para la vida. La resolución pacífica de conflictos también es un aprendizaje para la vida. Y hay que entender que en la escuela hay profesionales que están destinados a este tipo de temáticas, como quien les habla, la psicóloga, ¿verdad? Los inspectores, todos estamos aquí para resolver esas problemáticas. Cuando los organismos, ya, y ahí yo entiendo entiendo pero no justifico, su posición, cuando las escuelas no funcionan, cuando a veces hay situaciones de acoso, por ejemplo, escolar, y usted denunció 1, 2, 3 veces, el colegio no hizo nada, claro, ahí hay una situación de inoperancia de la escuela, y hay una falta que corresponde a la escuela, pero cuando los profesionales, ¿cierto? Y las unidades que están encargadas al respecto, hacen su trabajo como corresponde, se cumplen los protocolos, no está bien esa indicación, porque en el fondo, ¿qué le estamos enseñando? A generar otra dinámica de violencia y que eso va a seguir en escala. O sea, no crea que el problema se va a solucionar con un golpe de vuelta. Puede que la otra persona reaccione de peor forma y se genere una agresión más violenta, y asimismo va a ir escalando la violencia hasta el punto que podemos tener un hecho lamentable dentro de un contexto escolar. Exacto, Y que nunca quisiéramos que se dé de esa manera. Pero tenemos que entregarle herramientas a nuestros jóvenes a resolver de claro, la manera correcta sus problemas y enfrentarse, ¿cierto?, a los problemas de manera pacífica. No evadir los conflictos, sino enfrentarlos de manera pacífica. Acá en la escuela, por ejemplo, tenemos el espacio de mediación escolar, donde los chicos son convocados por el encargado de convivencia, la psicóloga, se sientan a conversar las partes, se firman acuerdos de convivencia, y de esa manera nosotros vamos monitoreando que esos acuerdos se cumplan. A quienes no cumplen los acuerdos de convivencia que ahí se establecen, se aplican medidas disciplinarias, pero siempre la enseñanza tiene que partir desde el aspecto formativo antes que enseñarle a dar golpes, porque eso no soluciona nada. Lo único que va a hacer es traerle más problemas al estudiante que en este caso en primera instancia era víctima, se va a transformar en un victimario, y no es la idea. Claro. No sé si con mi respuesta aclaro su punto de vista. Sí, porque, digámoslo, retrocediendo hace 4 años atrás, mi hija la mayor, estuve 1 año con bullying, profesor, Sí, ¿sabe no sé qué? si hay más dudas al respecto, apoderados, apoderadas, para ya ir dando cierre a esta jornada. ¿Cómo podemos hacer, preguntan acá otra apoderada, si a mi hija le hacen bullying fuera del colegio? Ya, en este caso, si hay acoso por parte de otras personas y hay que, en el fondo, evaluar la situación,
si es que constituyen hechos para ser denunciados a las instancias que corresponden. Como escuela, nosotros nos podemos hacer cargo de las dinámicas que pasan entre los estudiantes acá en el colegio. Pero, por ejemplo, si hay dinámicas de amenazas, de acoso, de golpes, de violencia, fuera de la escuela, que son, no sé, en su barrio, con sus pares, en otros espacios, ahí hay que acudir a las instancias que en el fondo son los organismos para denunciar, como lo dije anteriormente, Fiscalía, Carabineros o la PDI. Y Sí. obviamente evaluando la situación y la gravedad del hecho, o sea, no tampoco denunciar por denunciar. Directora, quería Ahí, hacer en esa línea, es importante complementar que cuando los hechos pasan en otro contexto, aún estamos hablando que hay una víctima, y esa víctima también tiene que tener una red de apoyo, y esa red de apoyo hoy día también están, si bien es cierto, los servicios públicos, pero las escuelas también estamos para ayudar a ese estudiante porque es una variable también que va a influir sobre su desarrollo en un establecimiento educacional. Entonces, desde esa mirada es importante generar las denuncias, como menciona el encargado de convivencia escolar, en las instancias que correspondan, acompañar de las evidencias que dan cuenta que está frente a un acoso o que está frente a otra dinámica que hemos visto durante esta reunión. Pero también quiero abordar yo la temática de cómo nuestro colegio se proyecta en esta línea. Y en esa línea, nuestro proyecto educativo tiene elementos que son claves para el desarrollo de las personas y el desarrollo de nuestros estudiantes, en definitiva. Y tiene que ver con una parte valórica que cuando está bien fortalecida, cuando está abordada desde el hogar, en conjunto con lineamientos comunes desde la escuela, por eso hay una adhesión a un proyecto porque me hace sentido y comparto desde ese proyecto educativo la mirada valórica que tiene, porque me enseña a tener un estudiante o un hijo empático, que me enseña o establece normas de respeto, de solidaridad frente a sus pares, donde hay un alumno que aprende a escuchar, que es aceptado aún con todas las diferencias que puedan existir. Y como familia profeso esa dinámica también en la escuela, ya hay un porcentaje muy grande ganado de no tener un alumno víctima o victimario de una situación tan grave como esta. Cuando familia aceptamos, por ejemplo, que nuestra hija a temprana edad exponga fotografías, por muy lindas que las podamos encontrar, porque nosotros siempre vamos a encontrar súper linda la fotografía de nuestros hijos, y muchas veces buscamos socialmente ese reconocimiento, pero también tenemos que ponernos en ese escenario de la utilización de una imagen de un hijo. Entonces hay hartos elementos que como adultos somos responsables de las consecuencias que en el futuro después se van produciendo. Cuando tenemos una comunicación fluida, sin cuestionamiento, y cuando hablo sin cuestionamiento porque no te estoy cuestionando a ti como hijo, ni tampoco a tu hermano, pero tal vez estoy cuestionando un mismo hecho que se está replicando dentro de mi casa, en la casa del vecino, también estoy entregando un mensaje. Entonces, el discurso, esa comunicación que se debe producir en la familia, también tiene que ser muy cuidadosa porque podemos estar colocando inconscientemente barreras para que nuestros hijos, en el momento que nos necesiten, se limiten a no pedir la ayuda o no a tener el conocimiento nosotros como adultos de lo que les está ocurriendo. Hoy día estamos a un clip a menos de 50 centímetros de que a nuestros hijos al lado nuestro le estén pasando cosas en las redes sociales. Entonces también hay que hacer un trabajo intencionado como padre de, como les digo, a través de la casuística, del diálogo, de analizar situaciones que hoy día a cada rato están pasando y entregar los mensajes de autocuidado, de valorar a nuestros hijos en esas dinámicas que hoy día ellos tienen y valorarlos como personas, validarlos como personas, como niños que están en una etapa de crecimiento y que el derecho que hemos tenido todos a cierta edad también es a equivocarnos, a no ser juzgados, pero con ese proceso de acompañamiento de los padres,
de que podemos mejorar y que no es posible que nos abandonen en una etapa de aprendizaje tan crucial. Y esas etapas van cambiando en la vida, padres. O sea, hoy día podemos tener un niño en séptimo básico con una dinámica como las que les he mencionado. Sin embargo, la dinámica con un alumno en tercero o cuarto medio es bien distinta. Y hay un diálogo distinto también, hay una forma de comunicarnos diferente o de acompañarlos en las redes de forma diferente también. Pero cuando la base ha sido bien construida y ha sido en términos valóricos, les vuelvo a repetir, tenemos un avance bastante importante ganado. Así es que la invitación es a que trabajemos en conjunto con la familia y nuestros niños, con la comunidad escolar, con sus encargados, que tienen profesionales de excelencia al servicio del Colegio Plus Ultra. Entonces, evidentemente, que en conjunto vamos a lograr prevenir y no lamentar consecuencias que pueden llevarnos incluso a la pérdida de vidas, que es lo que hoy día vemos en distintos países en el mundo, y en Chile hay casos muy cercanos también. Así es que agradecer a Axel, a Carolina, al equipo psicosocial que han estado permanentemente trabajando en esta dinámica psicosocial con los niños, en la contención, en este acompañamiento, a los profesores también que vivencian día a día y que son gestores y que son personas de confianza de nuestros niños también, porque los chicos tienen y buscan modelos también de confianza donde poder transmitir cuando esos espacios están a veces medios bloqueados o los tiempos no los permiten al interior de las casas. Así es que muy agradecida por esta jornada, creo que todos nos llevamos un aprendizaje bastante profundo y un sentir que lamentamos que las redes sociales en este aspecto y todas las dinámicas que se dan, como todas las cosas en la vida, tengan el bien y el mal. Así es que cuando se hace una buena utilización también nos dan excelentes beneficios. Así es que disculpe, quisiera hacer una intervención. Sí, adelante. Bueno, yo creo que está maravilloso todo lo que hemos escuchado, ¿no? Pero es importante que los padres estemos muy atentos, y hago mucho hincapié en ello, de que no creamos que esto no nos puede pasar a nosotros. O sea, nunca, 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 aunque le hayan inyectado muchos valores a los hijos, debemos estar muy pendientes de dónde están ellos metidos, de cuáles son sus intereses. Yo fui el que hice la intervención de que hay gente infiltrada. Los jóvenes de hoy en día, hay muchos juegos en línea, hay muchas chat libres, donde si ustedes se meten en esos chats, porque yo lo vi, hay personas de diferentes países, México, Latinoamérica y hasta de otros continentes. Ustedes ven la cantidad de teléfonos que están dentro de esas redes, que aparentemente son indefensas, porque es que a mi hijo le gusta el dibujo de esto que está muy de moda ahorita, que no sé ni cómo se llama, y aparentemente es indefenso el grupo, pero es que lamentablemente ahí dentro hay gente infiltrada, y gente infiltrada que ellos buscan la debilidad del niño, del joven. Entonces, una persona que le cae bien, entonces ahí empieza el trabajo psicológico del cual ustedes han hablado. Mira, chévere, ¿cómo te llamas tú? Y ahí empieza como una pequeña amistad entre una persona y otra que no conocen, que no saben quiénes son, que no saben quién es el que está del otro lado del teléfono, del otro lado del país. Y lo peor es que también hay gente acá en Chile, porque eso es una red que está muy extensa. ¿Sí me explico? Entonces por ahí empiezan a verle cuál es la debilidad de ese joven, y se le empiezan a meter, y hasta que empiezan a caer. Lamentablemente esto no es un trabajo rápido, esto es un trabajo de hormiga, donde van poco a poco dándole al niño o al joven lo que ellos quieren, y ellos se confían. Y mira, aquí no entran valores, aquí no entra nada. El muchacho despierta el interés, ve que es una buena persona, se confía, y entonces viene el peligro.
viene el peligro de lo que es la red de pornografía infantil, la red de secuestros. Son capaces hasta de citarse con esa, ay, sí, vamos a conocernos, y ellos no nos van a decir a nosotros como padres, mira, es que yo me voy a ir a ver con un amigo que conocí por internet. Ellos van a esperar el momento que estén tranquilitos y crean que esto no es aislado de nuestro entorno. O sea, en un sondeo con amistades, familiares, etcétera, llegamos a coincidir que esto es más común de lo que nosotros quisiéramos que así fuera. Amigos, esto es para asustarse. Crean que es así. Y bueno, ya me aparto porque es mucho tiempo. Muchas gracias al apoderado que hace la intervención, don Gary, y por también, en el fondo, una intervención muy oportuna, presentar también desde una experiencia, ¿cierto? Este tipo de situaciones de las cuales hay que tomar medidas. Ese es el objetivo de esta charla, ese es el objetivo también formativo, ¿cierto? De entregar herramientas a los apoderados para que tomen medidas al respecto, ¿ya? Que no se quede solamente en la escucha, que esto movilice acciones en los hogares y movilice también conversaciones con sus hijos e hijas, porque evidentemente esto es una realidad que está pasando y que no nos podemos tapar los ojos. Ya en ese sentido se agradece mucho la intervención. No sé si hay alguna otra última duda que se nos escape para ir cerrando, alguna otra intervención, aporte. Si no es así, ya con esa intervención estaríamos concluyendo este primer webinar. Como les decíamos al comienzo, van a venir muchos más este año y esperamos que esta misma dinámica de participación, de interés, de apoyo, ¿cierto?, se geste en esos espacios y en esas instancias. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde ya y un buen descanso. Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesores. Gracias.